En su expresión más sencilla, la predicación cristiana es la exposición de las Sagradas Escrituras, interpretadas a la luz de la experiencia de conocer a Dios por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. La exposición de las Escrituras entra en diálogo con la tradición, o para ser exacto, con las muchas tradiciones que encontramos en las diversas expresiones de la Iglesia cristiana. Aunque algunos aspectos de la fe cristiana son suprarracionales, porque superan la razón humana, la exposición del mensaje bíblico debe ser razonable. Es decir, debe ser lo suficientemente clara para ser entendida y lo suficientemente lógica para ser comprendida. Es evidente que acabo de hacer referencia a las 4 fuentes de la teología cristiana: la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. Dado que el sermón es una exposición de carácter teológico, estas 4 fuentes deben informar la preparación y el contenido de nuestra predicación. Ahora bien, la pregunta que se impone es: ¿cómo se conjugan estas 4 fuentes a la hora de estudiar el texto bíblico que sirve de base a nuestra predicación? A lo largo de los años he enseñado un sistema de interpretación bíblica para la predicación llamado los 3 pasos. Lo he enseñado a varias generaciones de seminaristas en distintas partes del mundo de habla hispana. Ese sistema está plasmado en algunas de mis publicaciones, tales como Principios de Predicación y también en la Biblia para la Predicación. También hay varios vídeos que explican ese sistema, tanto en mis páginas de internet como en otras plataformas cibernéticas. El método de los 3 pasos se basa en las contribuciones de 2 importantes eruditos en el campo de la hermenéutica, unidas al trabajo de uno de mis mentores en el campo de la predicación. Los expertos en el campo de la interpretación de textos, o sea, la hermenéutica, son Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, y mi mentor fue Ronald J. Allen. Comencemos hablando de Gadamer y su propuesta acerca de la fusión de horizontes. Gadamer define una obra clásica como aquella cuyo contenido trasciende los límites del tiempo, conservando su valor histórico en medio de lo que él llama la ruina del tiempo. Cito: como concepto estilístico histórico, el de los clásicos se hace entonces susceptible de una expansión universal para cualquier desarrollo al que un telos inmanente confiera alguna unidad. Y esto es justamente lo que quiere decir la palabra clásico, que la pervivencia de la elocuencia inmediata de una obra es fundamentalmente ilimitada. La cualidad universal de una obra clásica permite que cualquier persona que la escuche, que la vea, que la lea, pueda apreciar su contenido. El estudio de la obra puede ayudar al intérprete a comprender mejor su mensaje, pero no es necesario para comprender su valor universal. Es indudable que la Biblia es un libro clásico, un clásico de la literatura universal. Más aún, es el clásico más importante jamás escrito en la historia del mundo. Su valor universal es innegable, pues cualquier persona puede apreciar la belleza y la profundidad del Salmo 23. El estudio profundo del texto llevaría al lector o a la lectora a una mayor comprensión del Salmo. Sin embargo, la frase "Jehová es mi pastor, nada me faltará" puede conmover a cualquiera. Un libro clásico, particularmente uno que transmite una tradición tan rica como la tradición bíblica, presenta un mundo conceptual. En el caso de la Biblia es un mundo inmensamente rico que nos lleva en un viaje que comienza con la creación y llega hasta el final de los tiempos. Es el mundo de los grandes héroes y de las grandes heroínas de la fe, tales como Abraham, Sara, Isaac, José, Moisés, Josué, Ruth
David, Jeremías, Nehemías y Esther. Es el mundo de Jesús de Nazaret, del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Es el mundo de Israel y de la iglesia. Nosotros también vivimos en un mundo, en el mundo contemporáneo. Es el mundo de las computadoras, de los teléfonos inteligentes, de viajes por avión, de comidas rápidas y de comunicación instantánea. Es un mundo posmoderno que piensa que la verdad es relativa y que los valores son contingentes. Vivimos en un mundo donde la búsqueda de placeres efímeros y el entretenimiento nos consumen. La comprensión ocurre cuando entramos en el mundo que nos propone el texto. Es decir, cuando nosotros nos desplazamos hacia la tradición, donde el pasado y el presente se hallan en una continua mediación. Tanto el mundo que propone el texto como el nuestro tienen un horizonte, que Gadamer define como el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es vivible desde un determinado punto. Gadamer también nos dice, el horizonte es más bien algo en lo que hacemos nuestro camino y que hace el camino con nosotros. El horizonte se desplaza al paso de quien lo mueve. También el horizonte del pasado, del que vive toda vida humana y está ahí bajo la forma de la tradición, se encuentra en un perpetuo movimiento. La interpretación de un texto requiere una fusión de horizontes. Es decir, requiere que nuestra conciencia histórica se desplace hacia el horizonte del texto. Comprender es siempre un proceso de fusión de estos presuntos horizontes para sí mismos, dice Gadamer. También dice, la fusión tiene lugar constantemente en el dominio de la tradición, pues en ella lo viejo y lo nuevo crecen siempre juntos hacia una validez llena de vida, sin que lo uno ni lo otro lleguen a destacarse explícitamente por sí mismos. La fusión o el encuentro con el mundo del texto nos lleva a ganar un nuevo horizonte histórico. Así lo define Gadamer. Ganar un horizonte quiere decir siempre aprender a ver más allá de lo cercano y de lo muy cercano. No desatenderlo, sino precisamente verlo mejor, integrándolo en un todo más grande y en patrones más correctos. El encuentro con el mundo que propone un texto clásico tiene un efecto transformador. Así lo dice Gadamer. Ya lo hemos visto. Comprender un texto significa siempre aplicárnoslo y saber que, aunque tenga que interpretarse en cada caso de una manera distinta, sigue siendo el mundo, texto, el que cada vez nos presenta como distinto. Este encuentro transformador ocurre cada vez que nos acercamos al texto bíblico, pues aunque el canon está cerrado, la investigación bíblica, arqueológica, lingüística, exegética y teológica de las Sagradas Escrituras avanza constantemente. Del mismo modo, tanto nosotros como nuestro mundo también cambiamos constantemente. Por lo tanto, cada vez que volvemos a estudiar un texto bíblico, ocurre una nueva fusión de horizontes. Ese nuevo encuentro nos lleva a considerar nuevas perspectivas, tanto de la Biblia como de nuestra propia vida. Por eso, cada nuevo encuentro con la Biblia tiene un potencial transformador. Pasemos ahora a considerar la obra de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur se distingue en su trabajo por algunos temas centrales, tales como el estudio de la metáfora. Ahora bien, Ricoeur presenta interesantes perspectivas sobre el proceso de lectura, y estas informan el sistema de los 3 pasos. Ricoeur afirma que toda interpretación comienza ante todo con una apuesta sobre el sentido. Esa primera lectura es inocente. En francés, él la llama la première naïveté. Esta lectura es el primer paso en un proceso dialéctico de distanciamiento y apropiación. Distanciamiento y apropiación. Es una lectura acrítica, donde quien lee comienza a identificarse
o más bien a apropiarse del contenido del texto, pero está haciendo conjeturas sobre su significado. Esa apuesta o idea preliminar sobre el significado del texto tiene que ser validada, porque como acabo de decir, fue simplemente una apuesta. El texto no es una tabula rasa de significados infinitos, por el contrario, el texto tiene un contenido dado que ya está fijo en el papel. La validación entonces es el proceso de estudio riguroso del texto donde la persona que interpreta toma distancia crítica del texto. En ese segundo movimiento, la dialéctica se inclina al foco de la distancia. Esto dice Ricoeur. Este carácter perspectivista de la interpretación no excluye toda exigencia metodológica, sino que por el contrario la sitúa con precisión. Y si se requieren unos procedimientos de validación para someter la solidez de nuestras presunciones de sentido a una lógica de la probabilidad comparable a la lógica de la verificación empírica, es porque el sentido es una apuesta, una presunción. Es en este tramo de la validación donde la hermenéutica bordea y eventualmente incorpora a título de etapa metodológica las consecuencias histórico-críticas y las consideraciones estructurales. Así que el primer paso, de acuerdo a Ricoeur, es una lectura inocente, una apuesta a qué es lo que dice el texto. De ahí pasamos al segundo paso, que es la distanciación, el proceso de validación, donde vemos si esas apuestas que hicimos eran correctas o incorrectas. Ahora, el tercer movimiento del proceso es hacer lo que Ricoeur llama una segunda lectura inocente, en francés, la deuxième naïveté, donde la persona que interpreta vuelve a apropiarse del contenido del texto. Claro está, esta segunda lectura es una lectura informada por los hallazgos hechos durante el proceso de estudio riguroso que uno hace durante la validación. Es una apropiación de la tradición que transmite el texto, que lleva a la persona que interpreta a profundizar en el sentido del mismo. Ricoeur dice: lo contrario de la sospecha, diría yo abruptamente, es la fe. ¿Qué fe? Indudablemente ya no la fe primera del carbonero, sino la fe segunda del hermeneuta. La fe que ha atravesado la crítica, la fe poscrítica. La buscaré en la serie de decisiones filosóficas que animan secretamente a una fenomenología de la religión y se ocultan hasta en su aparente neutralidad. Es una fe razonable, puesto que interpreta, pero es fe porque busca, por la interpretación, una segunda ingenuidad. Para ella, la fenomenología es el estudio de la escucha, de la recolección, de la restauración del sentido. Creer para comprender. Comprender para creer. Tal es su máxima. Y su máxima es el círculo hermenéutico mismo del creer y el comprender. Las implicaciones de estas perspectivas para la fe cristiana son inmensas. Por medio de este proceso de apropiación, distanciamiento y apropiación, este movimiento de la primera lectura inocente a la validación, a la segunda lectura inocente, se produce una fe razonable. En este esquema, el sentido es la perspectiva que surge cuando se establece una correlación entre el texto y su intérprete. El sentido no es una teoría sobre el significado total del texto, sino una perspectiva motivada por alguno de los rasgos del escrito. Ricoeur dice: llamamos sentido a cualquier clase de correlación intratextual o extratextual, es decir, cualquier rasgo del relato que remite a otro momento del relato u otro lugar en la cultura necesaria para leer el relato. Es esencialmente una correlación, o el término de una correlación, un correlato o una connotación. Aquí vemos un interesante punto de contacto entre Gadamer y Ricoeur. Ambos implican en sus escritos que el sentido
es el resultado de la interacción entre el texto y la persona que lo interpreta. Aunque el texto ha quedado fijo al ser escrito, tanto nuestro conocimiento del texto como nuestra propia vida cambia constantemente. Nosotros cambiamos todo el tiempo. Ricoeur dice, el sentido no podría ser la intención del autor, so pena de imponer a la interpretación la imposible tarea de transferirle un psiquismo extra, indefinidamente inaccesible. El sentido debería ser buscado más bien en el juego mutuo de los elementos, como circulación interna o como intersignificación de esos elementos mismos. Claro está, las posibles interacciones entre el texto y su audiencia son innumerables, lo que apunta a la multiplicidad de posibles sentidos del texto. O sea, apunta al problema de la polisemia. Ricoeur dice, la polisemia es saber el hecho de que nuestras palabras poseen varias significaciones. Es el problema central de todas las semánticas. Ninguna hermenéutica puede ignorarlo. La polisemia no niega ni amenaza la autoridad de la Sagrada Escritura, porque el contenido bíblico está fijo en el texto. La teología cristiana nos ayuda a discernir entre la sana doctrina y las enseñanzas malsanas, o sea, nos ayuda a validar nuestras interpretaciones. Aún el mismo sistema de Ricoeur afirma la importancia de verificar la validez de nuestras suposiciones sobre el texto. Entonces, ¿qué es lo que varía? Lo contingente es cómo nosotros comprendemos ese depósito de la fe. Cómo nosotros actualizamos el significado del texto bíblico en nuestra vida, en la vida de nuestras comunidades y en nuestro mundo. Lo que cambia son las situaciones que correlacionamos con el texto bíblico. El sistema de los 3 pasos, sobre la base de las perspectivas de Gadamer y de Ricoeur, propone un modelo de interpretación bíblica para la predicación. Para facilitar este proceso, añadí a cada paso preguntas guía, preguntas que aprendí de mi mentor, Ronald J. Allen. El propósito del sistema es lograr una interpretación válida del texto bíblico. Una interpretación que tome en cuenta tanto la experiencia de la persona que lo lee como las posibilidades hermenéuticas del texto. La interpretación de cualquier texto bíblico siempre provoca un encuentro entre el mundo que propone el texto y el nuestro. Este encuentro no solo modifica nuestra forma de ver el texto, sino que también modifica nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Así el lector que comenzó interpretando el texto termina siendo interpretado por el texto. Ese texto que una vez fue frío y distante ha cobrado vida. Ahora nos llama, nos juzga y nos interpreta. El primer paso de mi sistema de los 3 pasos se llama el punto de contacto. Este es el encuentro inicial con un texto bíblico. Un momento devocional, donde nos acercamos al texto desde la fe y para la fe. Es un tiempo sazonado por la oración, la confesión y la meditación. El Lectio Divina, o sea, es un tiempo de oración, meditación y contemplación basado en la lectura de un texto bíblico. Dado que este debe ser un encuentro entre el texto y la persona que lee, en este paso solamente debemos recurrir al texto bíblico, no debemos utilizar fuentes secundarias. El propósito de este primer movimiento es determinar nuestras presuposiciones sobre el texto. En segundo lugar, tenemos la explicación. El segundo paso es la explicación. Este es el punto donde quien lee toma distancia crítica del pasaje bíblico y lo estudia. Aquí comenzamos a usar fuentes secundarias. Podemos leer comentarios bíblicos, consultar diccionarios y explorar
otras monografías, escritos, ensayos, otras fuentes secundarias. Buscará información sobre el contexto histórico y social del texto, su forma, su estructura literaria, el significado de sus conceptos básicos, su punto de contacto con otros textos y la historia de su interpretación. El propósito de este segundo movimiento es poder explicar adecuadamente el contenido del texto. El tercer paso es la interpretación. Aquí, quien interpreta vuelve a acercarse al texto bíblico, motivado por la fe, para explorar su significado. Este segundo encuentro inocente con el texto es una lectura informada que busca establecer una correlación entre el mundo del texto y el mundo actual. Es crucial que él o la intérprete se identifique con el texto, con sus personajes, con los detalles de la historia bíblica. El propósito de este tercer movimiento es comprender el sentido, el impacto y la aplicación del texto bíblico para hoy. Hemos ilustrado este método con algunos diagramas que presentan la relación entre el mundo del texto y el mundo de hoy. Las partes sombreadas representan la relación entre el texto bíblico y la persona que lo lee. Las partes que permanecen en blanco representan las porciones de esos mundos que no están en contacto. Esas secciones en blanco nos recuerdan que nuestro conocimiento tanto del texto como de la teología bíblica es limitado. Realidad que deja espacio para que otras personas lean el texto y establezcan nuevas correlaciones que descubran nuevos sentidos. O sea, que las partes en blanco nos recuerdan el problema y la promesa de la polisemia. Vayamos entonces a hablar de los 5 niveles de interpretación. Aunque el sistema de los 3 pasos con las preguntas bíblicas sugeridas en mis escritos anteriores sigue teniendo vigencia, entiendo que debo actualizarlo, es hora de actualizarlo. Es evidente que el sistema representa adecuadamente los 3 movimientos cruciales en el proceso de lectura e interpretación de textos, de acuerdo a Ricoeur. Sin embargo, creo que es necesario que actualicemos las preguntas guías, particularmente para recalcar la importancia de la misión y de la evangelización. Por estas razones, sugiero que adoptemos un modelo que explore 5 niveles en el proceso de la interpretación bíblica para la predicación. Los 5 niveles son: número 1, el nivel de la experiencia. Lo primero es relacionar el texto con nuestra experiencia, definida como el conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. Este nivel reconoce que nos acercamos al texto bíblico con un cúmulo de experiencias que matiza nuestra lectura del texto. Lo que es más, las personas que llevan tiempo en la fe ya tienen una historia larga con el texto que han leído y releído a través de toda su vida. Las preguntas relacionadas con este nivel exploran los puntos de contacto que tenemos con el texto. El segundo es el nivel de la exégesis. La exégesis, definida como el estudio académicamente riguroso de un texto que busca comprender el contenido del texto de manera que pueda ser interpretado correctamente. Podemos decir que la exégesis busca comprender el sentido original del texto, el mensaje dirigido a su audiencia primera. En tercer lugar, tenemos el nivel de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de la interpretación. La hermenéutica bíblica es el arte de la interpretación de la Biblia. Se acerca al texto bíblico para determinar su mensaje para hoy. Como indicamos anteriormente, para encontrar el sentido del texto bíblico es necesario establecer una correlación entre nuestra vida en comunidad y el contenido de las Sagradas Escrituras. Cuarto, tenemos el nivel de la misión. La misión es la acción de Dios en el mundo. En este nivel,
Consideramos las implicaciones del texto para el discipulado cristiano, la evangelización, el crecimiento de la iglesia, la acción social y el trabajo pastoral intercultural, que algunas personas lo llaman misiones. Y en quinto lugar tenemos el nivel de la transformación. Este último paso explora los desafíos que el texto nos lanza, tanto al nivel personal como al nivel colectivo. Pondera con cuáles personajes bíblicos debemos interpretarnos y busca las implicaciones que tiene la interpretación del texto para la práctica pastoral. Después de estudiar el texto desde estos 5 niveles, quien lo interpreta debe poder escribir de 3 a 5 oraciones completas que resuman las enseñanzas teológicas y pastorales del pasaje. Esas ideas teológicas y pastorales deben servir como base para los sermones que vayamos a elaborar sobre el pasaje bíblico que hemos estudiado. Podemos combinar entonces los 3 pasos con los 5 niveles en un nuevo modelo de interpretación bíblica para la predicación. Como pueden notar, la lectura cuidadosa del texto y el nivel de la experiencia corresponden al primer paso, el punto de contacto. El nivel de la exégesis corresponde al segundo paso, la explicación. Y los 3 niveles restantes, el de la hermenéutica, la misión y el de la transformación, corresponden al tercer paso, o sea, la interpretación. El estudio bíblico transformador va siempre de la mano de la oración. El sermón que ha de exponerse en el culto cristiano debe nacer en un ambiente de culto cristiano. Separar tiempo para estar a solas con Dios es crucial si queremos que la interpretación bíblica que ha de informar nuestra predicación sea verdaderamente efectiva. A continuación propongo nuestro sistema para entrar en contacto con el texto bíblico. Le sugiero respetuosamente que le dé una oportunidad a este método. Utilícelo algunas veces tal y como está escrito, antes de que usted vaya a hacerle sus propias modificaciones. Y más adelante, cuando ya usted esté familiarizada con este modelo, entonces hágale todos los cambios que entienda pertinentes, añadiendo o quitando preguntas o actividades, pero lo más importante es que esos cambios reflejen su perspectiva teológica y su personalidad. Por ejemplo, las personas inclinadas al dibujo o a la pintura pueden responder al texto por medio de imágenes y sonidos, en lugar de limitarse a la palabra. Comience el proceso separando unos 30 minutos para tener su encuentro con el texto. Comience con unos momentos de oración y trate de mantener un ambiente de meditación a lo largo del encuentro. Algunas personas ponen música, probablemente instrumental, para animarse a adorar a Dios. Lea el pasaje bíblico en por lo menos 3 ocasiones y una de ellas en voz alta. Le sugiero que utilice por lo menos 2 versiones o traducciones distintas de la Biblia. Hoy, las aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos inteligentes con texto bíblico nos dan acceso a varias versiones bíblicas sin tener que incurrir en mayores gastos. Le dije que es importante leer el texto bíblico en voz alta. Hágalo con buena entonación y con sentimiento. Para motivarse, puede imaginar que la porción bíblica es el libreto de una obra de teatro que usted tiene que representar. Emplee la versión de la Biblia que sea más conocida para usted, para esta lectura en voz alta. La versión de la Biblia que lleve cerca del corazón. Después de leer la Biblia de esta manera, proceda entonces a contestar una serie de preguntas. Le sugiero 15, a razón de 3 preguntas por cada nivel de estudio. Y claro está, eventualmente usted podrá añadir todas las preguntas que entienda pertinentes, particularmente en los niveles de exégesis hermenéutica. Siéntase libre de incorporar todas aquellas prácticas y perspectivas que usted ha aprendido
en sus cursos de Antiguo, Nuevo Testamento e interpretación bíblica. De ser posible, trate de contestar todas las preguntas de una vez, lo que bien puede tomarle entre 1 a 3 horas de trabajo dependiendo de su conocimiento bíblico y habilidad. Empezamos con el nivel de la experiencia. Después de orar y de leer el texto cuidadosamente, proceda a contestar las siguientes preguntas. En este nivel no debe usar fuentes secundarias, tales como comentarios o diccionarios bíblicos. Sencillamente enfóquese en el texto. Las preguntas son: número 1, ¿qué preguntas surgen de su lectura del texto? Número 2, ¿qué sentimientos experimenta al leer el texto? ¿Qué recuerdos le trae a la memoria? Y en tercer lugar, tenemos una invitación a la imaginación creativa. Imagine que está en el mundo que propone el texto. Que su Biblia tiene una pequeña puerta, usted puede abrirla y entrar a ella. Una vez usted está ahí en el texto, ¿qué ve, qué oye, qué huele, qué saborea, qué toca? ¿Qué se siente estar ahí en el mundo que propone el texto bíblico? Sobre el nivel de la exégesis, podemos decir que a partir de este punto se pueden utilizar fuentes secundarias. Y también le invito a contestar 3 preguntas. En lo posible, identifique el contexto histórico, social, político y religioso del texto. ¿Cuál era la condición social de la comunidad a la que se dirigió originalmente? ¿Cuál es el género literario del texto? ¿Cuál es su forma? ¿Qué elementos la caracterizan? ¿Qué función tiene esta forma y cuáles son las características literarias de este texto? Y la tercera pregunta, que viene a ser la sexta de todo el sistema: ¿qué palabras difíciles de entender contiene el texto? ¿Cuáles son los conceptos teológicos claves del pasaje y qué significado tienen? El tercer nivel de la hermenéutica nos lleva a considerar 3 preguntas más. Haga una comparación entre nuestro mundo contemporáneo y el mundo que propone el texto. ¿Cómo compara el contexto social e histórico del texto con el nuestro? ¿Qué elementos de conflicto presenta el pasaje? ¿Qué elementos de salvación? ¿Hay en nuestro mundo elementos parecidos a eso? ¿Cuáles son las ideas teológicas centrales de este pasaje bíblico? ¿Qué nos enseña sobre Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la salvación y sobre otros conceptos teológicos pertinentes? En cuarto lugar, tenemos el nivel de la misión, y las 3 preguntas de este nivel son: ¿qué enseñanzas contiene este pasaje sobre el discipulado cristiano? ¿Qué enseñanzas contiene este pasaje sobre la misión que Dios ha delegado a la iglesia? ¿Y cómo podemos comunicar efectivamente las enseñanzas de este pasaje bíblico a personas que no tienen fe, que no asisten regularmente a una iglesia, que no son parte de una comunidad que adore? Y el quinto nivel, el de la transformación, también tiene 3 preguntas. Para escuchar el mensaje de este texto en forma apropiada, ¿con cuál personaje debemos identificarnos? Si Jesús está sanando a un hombre y hay personas enemigas de Jesús entre la multitud, ¿con quién nos debemos identificar? ¿Con la persona enferma? ¿Con los discípulos de Jesús? ¿Con los enemigos de Jesús? ¿Con quién debemos identificarnos para entender el mensaje del texto? La próxima pregunta es: ¿qué desafíos nos lanza este pasaje a nivel personal? Y la última pregunta: ¿qué pautas nos sugiere este pasaje para la práctica de la fe y para la acción pastoral a nivel de iglesia? Después de contestar estas 15 preguntas, escriba en sus propias palabras cuál usted cree que es la idea central, o más bien las ideas más importantes que se derivan del escrito. Algunas personas usan el lenguaje de aplicación. Pues, ¿cuál sería la aplicación de este pasaje bíblico? Enuncie sus ideas en oraciones completas, declarativas, que hablen explícitamente sobre Dios. Tome algunas de esas afirmaciones teológicas como base para su sermón.
Recalco que el propósito del estudio bíblico es determinar el mensaje original del texto de manera que podamos interpretar la Biblia de manera pertinente, relacionando el mensaje del texto ayer con nuestra vida de hoy. Buscamos el mensaje del texto, la verdad bíblica que promete transformar nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Termino con la siguiente frase de un libro editado por Roland Barthes. El exégeta que se transmuta en teólogo tratará, tanto por vocación como por inclinación, de liberar el mensaje, el querigma, en el pasaje que estudia. Sin dejar de lado los demás aspectos, tratará de destacar su importancia teológica y su verdad. Espero que estas notas sobre la interpretación bíblica sean útiles para usted y aquellas personas que la están utilizando en el contexto de un salón de clase para todo el estudiantado. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.